Buenos días, padres de familia de la comunidad educativa de la institución educativa San Vicente. Mi nombre es Liliana María Montoya Ramírez, trabajadora social. Soy la persona que va a estar acompañándolos durante este año en todo lo que tiene que ver con los apoyos, acompañamiento familiar y con los niños con necesidades educativas especiales. El día de hoy, para esta escuela de familia, traigo una temática relacionada con la importancia de la convivencia en armonía al interior de la familia. Espero que sea una temática que aprovechemos para ponerla en práctica en el día a día y muy especialmente en esta época que la situación de la cuarentena nos ha llevado a estar las 24 horas con todo el grupo familiar. Bueno, voy a leer una frase que me encontré de Steve Boudier que dice: no se puede obtener armonía si todo el mundo canta la misma nota. Solo las notas diferentes pueden armonizar, y lo mismo aplica con las personas. Cuando pensé en leerles esa frase, estaba pensando en la familia, porque es real, o sea, dentro del grupo familiar somos la suma de muchas personas y no todos podemos pensar igual, ni podemos pretender que todos actuemos como si fuéramos la repetición de otro. Cada uno tenemos nuestra individualidad, formas de pensar diferentes, y la clave de la armonía familiar, de una adecuada convivencia es precisamente esa: poder respetar las diferencias del otro, poder respetar las formas de pensar del otro, las formas de actuar y de vivir del otro, obviamente sin que esto genere vulneración en los derechos de ninguno de los miembros de la familia. Para arrancar, quiero que primero pensemos en lo que es la familia. La familia la vamos a entender como un sistema que tiene unas normas y una historia propia. Cuando digo que hay unas normas y una historia propia, es lo siguiente: en el momento que yo decido conformar una familia, debo de entender que ese otro viene de una familia que es distinta a la mía, y allá aprendí unas normas, unas reglas, unas pautas de convivencia que no necesariamente son iguales a la mía. Pero en el momento que decidimos unirnos y conformarnos como una familia, entonces establecemos nuestras propias normas, establecemos nuestras propias pautas de convivencia, cuáles son esas reglas que nos van a regir, y empezamos a construir una historia propia, una historia particular. Yo no puedo pensar que mi familia actúa igual a como actúa la familia de mi vecino, o como actúa la familia de mi hermana, o la familia de mi sobrino, ¿cierto? Porque todas son familias totalmente únicas. Cuando se habla de familia, también hay que hablar de una estructura, y la estructura familiar está constituida por cada una de las personas que la integran. Es decir, la suma de cada uno de los miembros de la familia es lo que se constituye como la estructura familiar. En esa estructura hay unos aspectos que son importantes y que debemos considerar, y es el establecimiento de unos límites, unas reglas claras, entender que hay un poder y una jerarquía, y la relación que estos procesos internos de familia implican dentro de lo que es el contexto social. Entonces, cuando yo hablo de que hay unas normas y unas reglas, es un asunto que debe ser conciliado, que debe ser del conocimiento de todas las partes de la familia y que se deben respetar, que en el momento que esas normas se incumplen, lógicamente van a meritar una sanción, pero la sanción no implica la violencia, porque cuando yo ejerzo violencia, estoy desestabilizando la dinámica familiar. En las familias pasan cosas muy particulares y que van desestabilizando la dinámica. Por ejemplo, dentro de las normas se establece que después de que se llega al colegio se va a descansar un rato, se va a almorzar y va a haber un espacio para hacer las tareas.
después de que se hacen las tareas, por ejemplo, de los hijos, entonces ya van a tener un momento para ver televisión. Pero muchas veces eso no se cumple, sino que simplemente llega, no, mamá, que estoy muy cansado, sí, déjeme ver televisión, no solamente por hoy, un ratico, y le permitimos eso. ¿Qué va a pasar entonces? Que el niño va a entender que es que la norma no se respeta, que quizás puede empezar a manipular porque es fácil saber que se pueden cambiar esos acuerdos que ya se han pactado sin que pase absolutamente nada. Entonces eso nos va a afectar los procesos de aprendizaje que debemos tener. En otros casos lo que ocurre es que cuando eso se incumple se asume un castigo, y un castigo que muchas veces no es el adecuado. Ahí también la importancia de establecer límites para no vulnerar al otro, generando formas de violencia que lo único que nos pueden ocasionar es la desestabilidad del grupo familiar. Hablábamos que la familia es un sistema y lo tenemos que entender así. Cuando decimos que es un sistema es como a ver, ¿cómo les explico que nos quede claro? En una familia, la familia puede estar conformada de diferentes maneras. Algunas las conforma un padre, una madre, unos hijos. En otros casos hay personas diferentes a este núcleo que conviven con nosotros, como los abuelos o tíos o la esposa de un hijo, etc. La suma de todas esas personas se constituyen como el sistema familiar. Pero al interior de ese grupo familiar grande hay unos subsistemas, es decir, el esposo y la esposa conforman un subsistema, es decir, son una partecita de esa familia. Hay otra relación, y eso nos va a determinar las formas de relacionarnos al interior de la familia. Entonces, entre el sistema conyugal, ¿quién lo va a conformar? El esposo y la esposa. El sistema parentofilial, ¿quién lo va a conformar? La relación que se establece entre los padres y los hijos. Y hay otro subsistema que es el fraternal, que es la relación que se establece entre los hermanos. ¿Por qué es importante que tengamos claro esto? Porque de acuerdo a esas formas de relacionamiento se pueden dar o situaciones que nos den mucho bienestar y estabilidad familiar, o situaciones que generen la afectación de la tranquilidad de la familia. Por eso tenemos que tener claro que debemos asumir las funciones que nos están dadas desde cada papel que juguemos en la familia y los roles de una manera adecuada para evitar esa desestabilización de la que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, el subsistema conyugal, es decir, los esposos tienen unas funciones, y esas funciones son brindarse apoyo mutuo, darse seguridad, tomar las decisiones de manera conjunta, respetar su intimidad. Pero si ese tipo de situaciones no se dan, o sea, si no hay ese apoyo, si no se brinda la seguridad, si las decisiones son solamente lo que diga uno de las dos partes de la pareja, quizás lo que se va a generar es un asunto de dificultades, de no entendimiento, que pueden afectar no solo la relación de pareja, sino que va también a incidir en el resto de la familia. El subsistema parentofilial, que es el que les decía que se da en la relación entre padres e hijos, también tiene unas responsabilidades que están orientadas a la toma de decisiones frente al cuidado y crianza de los hijos que deben ejercer los padres, y eso les da una jerarquía porque son quienes están como incidiendo en esos aspectos. Pero si las decisiones no son claras, el cuidado y protección se ven afectados, lógicamente eso también va a generar situaciones que van a afectar esa dinámica familiar, porque en esa medida los hijos también tienen unas responsabilidades en esa relación que tienen hacia los padres, y es el de acatar las normas, acatar las reglas, respetar la figura de los padres, respetarse entre ellos. Y si estos asuntos no están definidos, no son claros, lógicamente también pueden desestabilizar la dinámica de la familia. Entre el subsistema fraternal, es decir, los hermanos, también hay otro tipo de relación que son más de acompañarse y de fortalecer esa relación. Hay unos roles que también se deben cumplir en la familia.
¿Cómo así que unos roles? Sí, como las tareas que cada uno tenemos que cumplir. Porque no es lo mismo la tarea que tiene que cumplir mi hijo de 5 años a la que tiene que cumplir el de 14 o a la que tengo que cumplir yo como mamá. Entonces, en la medida que todo eso esté claro y lo armonicemos, vamos a tener un buen ambiente familiar. Si esto no funciona adecuadamente, seguramente se nos van a presentar dificultades que nos van a llevar a actuar de maneras inadecuadas, a generar violencias, agresiones o aislamiento, pues como de algunos de los miembros de la familia. Dentro de esos roles les voy a nombrar de manera muy breve. Desde los esposos, el rol conyugal de los esposos es ¿cuál? Mantener espacios como pareja, donde los hijos no intervengan. Acá hay un asunto muy importante, porque muchas veces dentro de la dinámica familiar, el esposo y la esposa se olvidan porque decidieron vivir juntos. Ya no tienen espacios para compartir, para hacer cosas que les motiven, y la relación termina convirtiéndose en un asunto que está simplemente mediado por los hijos. Y todas las conversaciones van en función de los hijos, de lo que hizo o de lo que no hizo, del castigo o del no castigo que le voy a dar, de la forma como lo voy a reconocer por algo bueno o no. Pero nos olvidamos de la pareja, y en ese momento es cuando entonces se empiezan a desdibujar esos roles y esas tareas que tenemos como esposos, que es necesario fortalecer para que eso también ayude a que la dinámica familiar se mantenga fuerte. En la relación parentofilial, es decir, de los padres y los hijos, hay también otras tareas. Como padres hay unas tareas muy específicas que tienen que ver con el cuidado, la protección, asegurarle el alimento, el techo, brindar cariño, respeto, pero también permitir que los hijos se expresen, se manifiesten frente a lo que piensan, a lo que sienten, y tomar decisiones conjuntas. Y los hijos tienen también otra tarea, que es aprender, acatar normas, crecer y evolucionar al interior de la familia. Quiero que acá hagamos una diferencia para que no nos confundamos. Y es que ahorita decía que hay momentos donde los esposos deben tomar decisiones solas, buscar espacios sin intervención de los hijos. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer la relación de la pareja. Pero cuando ya nos pensamos en familia e involucramos a los hijos, ahí sí es importante que ellos tengan una participación activa frente a decisiones que se toman y que tienen que ver con el bienestar de la familia. Y los hermanos como tal, desde su rol, sus tareas básicamente son también darse apoyo, la complicidad como hermanos, respetar los espacios particulares que cada uno tiene, pero también poder hablar temas entre ellos. Y eso es común, que muchas veces los hermanos se encierran, están hablando de temas que les compete a ellos y que por su edad ellos se comprenden, y los padres muchas veces quieren saber cada detallito de lo que están diciendo, de lo que están pensando. Ahí también es importante entonces que tengamos esos límites claros y definidos. ¿Cuál es mi alcance? Permitir que ellos como hijos tengan y como hermanos vivan esos momentos que son fundamentales para fortalecer la relación que tienen como hermanos. En este momento donde la cuarentena ha hecho que todos estemos conviviendo más horas en el mismo espacio, donde hay que compartir quizás un computador para todos, un televisor o dos para todos los integrantes de la familia, es muy propicio que se puedan presentar algunas situaciones que afectan la estabilidad y la dinámica familiar. Por eso es importante que, aparte de fortalecer esas normas, ese respeto, esas pautas de convivencia, de tener unos límites claros y definidos, tengamos en cuenta algunos tips que son importantes para la convivencia en esta época de cuarentena. El primero tiene que ver con la angustia y los temores que se presentan frente a lo desconocido. Finalmente la COVID-19 es algo que nos cogió de sorpresa a todos, que no conocemos mucho, que nos genera angustia, que nos genera temores.
Entonces es importante permitir expresar que hay miedos, que hay temores, pero también hablar de las formas de manejarlo al interior de la familia para que todos tengan bienestar. El hecho de estar todos juntos también nos da la opción de compartir espacios en familia. Muchas veces en el día a día, cuando estamos en la llamada normalidad, pasa que el papá o la mamá sale temprano a trabajar, los hijos se van a estudiar y el tiempo de encuentro en la casa es mínimo, casi que es después de las 6 de la tarde y ni siquiera hay tiempo para reunirse porque o los pequeños ya se están acostando o porque ya están viendo televisión, el papá llegó cansado y quiere descansar, entonces no hay momentos para el encuentro. Desde ahí la importancia de aprovechar esta época para buscar espacios donde puedan jugar, pasar tiempo juntos e incluso hasta conocerse, porque muchas veces creemos que conocemos a esa persona con la que convivimos porque la vemos un ratico todos los días, pero definitivamente desconocemos mucho sobre lo que piensa, sobre sus gustos, sobre sus deseos, sobre sus metas. Entonces que sea también como una oportunidad a ese nivel. Los esposos que tengan espacios específicos para compartir, que no se nos olvide que hay momentos de pareja que se deben fortalecer para lograr pues una adecuada convivencia. Asimismo, es importante en esta época mantener canales claros de comunicación. Cuando se presenten situaciones que impliquen desacuerdos, peleas, ahí es muy importante tomar un respiro, buscar un espacio donde ya todos estén calmados para poder evaluar qué fue lo que pasó, porque al calor de la emoción, del momento pues que genera como esa situación de malestar, se pueden presentar momentos en los que se actúe de manera inadecuada, se puede llegar a la violencia y finalmente eso es lo último que queremos. Yo sé que es muy difícil, hay veces uno poder decir, es que yo no soy capaz de controlarme, eso es muy fácil desde la palabra, pero entonces ¿cómo lo vuelvo práctico? Pues yo no tengo la palabra mágica para decir cómo lo vuelvo práctico, pero sí es importante que nos pensemos antes de actuar, que nos tomemos una pausa, porque muchas veces en el calor de la emoción se toman decisiones o se toman acciones de las que después nos podemos arrepentir, porque nos pueden llevar a situaciones que son irremediables, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de buscar las maneras para conciliar, para poder hablar, para podernos fortalecer como familia. En YouTube, y yo sé que muchos ahorita tienen de pronto acceso a través de los celulares o a través de una tablet, hay varios videitos que son muy chéveres y que son muy didácticos y que les pueden apoyar frente a la forma de asumir adecuadamente el manejo de la norma, de los límites, y de estas pautas para llevar a cabo en esta época de cuarentena, que yo se las voy a dejar entonces con Luisa, la psicoorientadora, para que ustedes la puedan observar más adelante. Yo sé que quizás surjan muchas inquietudes, que hay temas que se desean profundizar, pero yo espero que me dejen sus comentarios al final del video, para que eso nos sirva de elemento para poder buscar otros espacios de encuentro en los que podamos profundizar al respecto. Muchísimas gracias, espero que estos pequeños tips les ayuden en algo para poder encontrar formas sanas y saludables de convivir en familia. Chao.